Contexto económico. Daniel González, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ceballos. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. ¿Cómo se ha comportado la economía en estos últimos 15 días en nuestro país? Bien, en la primer quincena de octubre ubicamos que la inflación llegó al 4.94%. Como ya sabemos, esto es importante porque muestra el comportamiento de los precios en general en la economía de un país, pero también debemos recordar que el Banco de México sitúa su objetivo en un 3%, si acaso un 4%, o alcanzar el 2% en términos inflacionarios, por lo que seguimos un poquito arriba en este objetivo. También la semana pasada se presentó una reducción en tema de crecimiento económico para nuestro país, que ya lo están proyectando de un 2.2%, y el otro dato es que en nuestro país tenemos 1.850.000 personas en desempleo, que deja el desempleo en un 3.32 con un ligero incremento. Es decir, los tres principales objetivos en materia macroeconómica en nuestro país, que es el crecimiento, la inflación y el desempleo, se presentaron estas 2 semanas, y bueno, los tres traen un comportamiento un poquito a la baja. Si bien es cierto, no son tan dramáticos como en otros momentos, ¿verdad? Ni mucho menos una cuestión para que nos debamos preocupar. Sí debemos de estar atentos al cambio del comportamiento de la dinámica económica, tanto nacional como internacional. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, como ustedes saben, a mediados de año el principal problema que teníamos en México en términos económicos tenía que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, o con cómo se iba a comportar los mercados en un entorno electoral en nuestro país. Por supuesto, las consideraciones de incremento de las tasas de interés en Estados Unidos y las tensiones comerciales que existían entre China y Estados Unidos, digamos que era el escenario que permitía la modificación de las variables en la economía de nuestro país. Y un poquito con la visión hacia afuera, pues el tema que estaba generando riesgos en los mercados tenía que ver con el conflicto en Medio Oriente, con Rusia, con Siria, con Estados Unidos, y por supuesto el tema de pues la dinámica restriccionista, las dificultades que estaba presentando el comercio internacional en aquel momento. Hoy esta dinámica, licenciado, parece que se está moviendo, que se está transformando, y debemos de estar pues muy atentos para que no nos vaya a tomar por sorpresa. ¿Cuáles son los temas que tenemos que prestar atención al cierre de este 2018? Bueno, el tema migratorio, la amenaza de Donald Trump de la militarización de la frontera por esta movilización de 7,000 centroamericanos que quieren pasar la frontera, y pues con las tensiones consiguientes que se vayan a generar por esta situación. Es un tema que empieza a ser un tema en los mercados financieros. Por supuesto, el tema de la cancelación del aeropuerto, que ya pues empieza a escucharse voces. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía de 2013, Robert Shiller, que empieza a hablar que necesita nuestro nuevo gobierno dar certidumbre a las inversiones. Por supuesto, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que también pide que se le den certidumbre a los mercados. Son temas que empiezan a influir ya en la conducta económica de nuestro país. Pero además de estos, tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, las presiones inflacionarias no son tan grandes como en otro momento, puesto que se sitúa en el 4.94%, sí no podemos perder de vista que los incrementos en algunos sectores, en algunas actividades de nuestra economía, pues han sido muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del precio de la gasolina magna de octubre del 2018 con respecto a octubre del 2017 tuvo una modificación del 22.54%. La gasolina premium en un año ha tenido un incremento del 17.76% y el gas LP ha tenido un incremento del 20%. Estos energéticos seguramente tarde o temprano terminarán por impactar al resto de la economía de nuestro país, generando mayores presiones inflacionarias. Para dar una idea muy básica, en estos últimos 15 días
De acuerdo al INEGI, simplemente el gas LP ha tenido una modificación a la alza de 17%, y entonces son áreas que no podemos perder de vista, por supuesto. Y el otro factor tiene que ver con que las calificadoras de riesgo ya están también dando varias noticias, bastante información sobre cómo esperan que se vaya a comportar el próximo gobierno en materia económica. Y bueno, recordemos cómo la calificación crediticia de Pemex fue a la baja, y cómo están haciendo ya solicitudes también estos organismos internacionales financieros, pues en que se le dé certidumbre a la economía mexicana a través de no incrementar la deuda y a través de mantener un déficit primario, pues más bien mantener el superávit primario que se pretende se logre a finales de este año, ¿no? Todos estos factores nos permiten visualizar que en un periodo de 5 meses básicamente se ha transformado por completo el escenario económico, por lo cual debemos estar muy, muy atentos. Pero sobre todo, el tema que más me preocupa en general y debemos de poner atención es que a partir de este momento tenemos que empezar a visualizar ya el comportamiento de la economía con la llegada del nuevo gobierno, e inicia por analizar cuál va a ser el comportamiento del presupuesto que se asignará para el año que entra, porque definitivamente nos permitirá observar cómo se van a generar este tipo de circunstancias en los próximos 6 años, ¿no? El tema del aeropuerto me parece nada más una muestra de cómo se va a venir, digamos, estas dos visiones de la economía mexicana que se van a tener entre los que se van y los que se quedan, más que la dinámica de confrontación que se está dando por un tema como es el del aeropuerto. Me parece muy importante ver cómo en materia económica se están generando dos propuestas, y que si no se buscan consensos, si no buscamos cómo sacar el mejor provecho de esta transición, seguramente vamos a tener dificultades, ¿no? Por lo menos al principio de 2019. Un ejemplo muy sencillo, pues tenemos el caso de Italia, que es otro factor que empieza a entrar en el escenario internacional y que no podemos perder de vista, ya que la Comisión Europea rechazó su proyecto de presupuesto, el de Italia, como nunca lo había hecho, licenciado. Y esto es importante porque va a generar también inestabilidad en los mercados europeos, y era un factor que no se estaba considerando. Ahora, pues sí fue un día difícil, y estamos atravesando por una etapa difícil en la economía. Digo, el día de hoy amanecemos con el dólar con una depreciación de 0.53%, una depreciación del S&P, de la Bolsa Mexicana de Valores, el índice de precios y cotizaciones, con una depreciación del 1.05%, una depreciación del euro del 0.36%, una depreciación de la mezcla mexicana también de petróleo de 1.08%. Y bueno, ¿cuál es el panorama también que nos depara? Porque al parecer se avecina un incremento en las tasas de interés. ¿Cuál es el panorama, Daniel? Bueno, licenciado, es importante destacar que en lo que llevamos de octubre, por ejemplo, el Nasdaq, este indicador bursátil de Estados Unidos, ha tenido una caída del 11.66%. Standard & Poor's, que es otro indicador bursátil de aquel país, ha tenido una caída del 8.85%, y el Dow Jones del 7%. Mientras que durante este mes de octubre la caída de la Bolsa Mexicana de Valores ha sido del 7%. Es decir, este es precisamente el comportamiento que hemos estado viendo durante esta última parte del año, y que se, digamos, ratifica con los datos que nos está presentando al día de hoy. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el tema ya definitivamente del impacto de los aranceles que está generando Donald Trump con el resto del mundo, y cómo le empiezan a afectar ya al tema inflacionario en Estados Unidos, el tema de la incertidumbre que se genera en el terreno geopolítico por el asesinato del periodista en Arabia Saudita, que seguramente también va a traer otro tipo de tensiones a nivel internacional. Como ya decíamos, el factor Italia, son temas que no teníamos en el escenario y que empiezan a afectar ya el comportamiento de los mercados, como hemos visto durante todo este mes de octubre, y se están presentando el día de hoy en particular. Pero recordemos también, licenciado, que el martes Donald Trump volvió a recriminar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, donde le dice que cuando él toma una buena decisión o empieza a hacer bien las cosas,
la Reserva Federal empieza a incrementar las tasas de interés como una especie de reproche. Eso es tratar de afectar la autonomía de la Reserva Federal de la política monetaria en Estados Unidos, y eso también está generando presiones en los mercados internacionales. Seguramente con este incremento de la inflación, pero sobre todo por el calentamiento de la economía de Estados Unidos, que en este trimestre tuvo un crecimiento por encima del 4%, que es extraordinario, es muy bueno, es el mejor en los últimos 4 años que de los que se ha tenido ahí registros. Seguramente veremos incrementos en las tasas de interés, y de hecho se están proyectando 3 incrementos más de tasa de interés durante el año 2019, pues, precisamente para evitar este sobrecalentamiento de la economía norteamericana, y bueno, que afectará a todo el mundo. Parte del reproche que hace Donald Trump a Jerome Powell tiene que ver con que dice que durante el gobierno de Obama las tasas de interés en Estados Unidos fueron prácticamente de cero, pero debemos recordar las condiciones en las que se trabajaba en aquel gobierno, donde venía saliendo de la crisis subprime del 2009, y hoy definitivamente el escenario económico es distinto. Muy bien, Daniel, pues como siempre muy completo tu reporte. ¿Algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com. Gracias.